Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien me dice qué fue lo último que les di el último día, por favor? ¿Quién me puede decir qué fue lo último? Licenciada, buenas noches. Buenas Terminamos noches. el capítulo 18, me parece, y nos quedamos pendientes con el capítulo 19. Eh, Vimos, mi- la última vimos el tema de la moneda nacional, la ley educativa. Llegamos a Jorge Ubico. Íbamos a empezarlo. Allá, gracias. Bueno, Bueno, entonces vamos a continuar. Efectivamente, ya Jairo me ayudó. Eh, Fueron los últimos gobiernos liberales y otro de los gobiernos liberales va a ser Jorge Ubico. Jorge Ubico va a llegar a través de elección y va a ocupar la presidencia de la República de Guatemala. Llega a la presidencia y bueno, es un militar que va a asumir en ese año de 1931. Sin embargo, iniciando su gobierno, tiene conocimiento que en El Salvador se ha llevado a cabo una revuelta debido al surgimiento del Partido Comunista, en el cual se han sumado gran cantidad de salvadoreños y las autoridades lo que hacen no tratar de evitar que aquello adquiera vaya creciendo y por lo consiguiente va a haber un enfrentamiento y va a haber bastantes salvadoreños que van a ser muertos producto de ese eh, conflicto que se va a dar en El Salvador. Al tener conocimiento recordemos que para este momento en Europa se está dando la Segunda Guerra Mundial. Tiene conocimiento Jorge Ubico de estos sucesos que se dan, que se están en El Salvador, y él, asumiendo la presidencia, también hay otro punto que se le viene a complicar entre su gobierno, y que es que todavía le va a tocar a él parte de lo que es la crisis mundial de 1929, en la cual recordemos que afecta a Guatemala, puesto que hay dentro de lo que se da en ese momento abandono del cultivo del café, hay desocupación de mano de obra, desalojo de tierras, entonces todo eso viene a afectar también y va a repercutir en el gobierno de Jorge Ubico. Logra controlar que no surja, que no crezca, siga creciendo, sino que al contrario, eliminar totalmente el Partido Comunista en el gobierno de Jorge Ubico. Sin embargo, desde el momento que inicia su gestión y ante los acontecimientos de recién llegado a la presidencia, prácticamente su gobierno deja de ver una orientación política hacia una centralización de poder del Estado. Efectivamente, ante la situación es donde él va a crear esa, manifestar una centralización de poder. Sin embargo, debido a la crisis del 29, como les decía, donde hay abandono del cultivo del café, hay tierras que quedan totalmente abandonadas, entonces ese momento lo aprovecha Jorge Ubico, que para él cuando llega a la presidencia, pues ya es un terrateniente y aquí aprovecha para comprar más tierras. Sin embargo, se da la característica que compra tierras, pero las compra al precio que él quiere. O sea que ya está poniendo en manifiesto el poder que tiene y él va a decidir a cómo comprar las tierras, no realmente a lo que valgan, sino que favoreciéndose él. Eso lo aprovechan otros terratenientes y también van a comprar tierras que han quedado abandonadas debido a la crisis del 29. Sin embargo, no solo se da eso, sino que se da la desocupación de campesinos, desocupación de mano de obra, la actividad comercial prácticamente se va a ver bastante damnificada aquí en Guatemala y eso le va a tocar a Jorge Ubico. Sin embargo, logra beneficiarse él y un grupo de terratenientes quienes tienen un poder económico y que también van a tener bastante acercamiento con él. Efectivamente, él va que aunque el café ha sufrido consecuencias de esa crisis del 29, él va a procurar
cultivar y producir las tierras, sino con café hay otros productos, por ejemplo, la caña de azúcar, el algodón, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a reactivar la ley contra la vagancia. Recordemos que la ley contra la vagancia, ¿en qué momento se inició? Gobierno de Justo Rufino Barrios, también para la siembra del café. En este momento, nuevamente, vuelve la ley contra la vagancia. ¿Qué es lo que hace Jorge Ubico? Todo aquel persona, varón, que está deambulando o está en un lugar de juego, inmediatamente se le va a aplicar la ley contra la vagancia. ¿Por qué anda desocupado? No hay trabajo. Bueno, si no hay trabajo, entonces impone otra ley, la ley de vialidad. ¿En qué consistía la ley de vialidad? En que él lo que quería en ese momento era realmente llevar a cabo la construcción de carreteras dentro de la República de Guatemala. Llevar a cabo construcción de carreteras y edificar puentes. Entonces, aprovechando la ley contra la vagancia, aquel que no tenía trabajo, se le aplicaba inmediatamente la ley de vialidad. La ley de vialidad consistía en que todo guatemalteco varón tenía la obligación de 2 semanas al año dar su fuerza de trabajo en la construcción de carreteras. Hay que tomar en cuenta que efectivamente con la aplicación de la ley de vialidad, pues sí se cumple lo que él quiere. Sin embargo, ¿cómo mantener el control? Entonces es donde da lugar a la creación de la cédula de vecindad. Cédula de vecindad, todo joven llegando a los 18 años, inmediatamente sacar su documento de identificación, la cédula de vecindad. Pero más que todo, ¿qué era? Un mantener el control de quienes ya tenían a través de obtener la cédula de vecindad, podérsele aplicar la ley de vialidad. Efectivamente, se construyeron carreteras, se construyeron puentes. Y todavía hay algunos puentes que fueron construidos durante el gobierno de Jorge Ubico que se mantienen en pie. Puentes que fueron construidos posteriormente y no hace mucho, lamentablemente en el primer aguacero fuerte se van los puentes y las comunidades quedan incomunicadas. O sea que sí llevó a cabo un trabajo realmente no para el momento, sino que siempre para más adelante sacar adelante a Guatemala. Mas no solo se ocupó en construir carreteras y puentes. Aquí en la ciudad y en el interior llevó a cabo varias construcciones de mucha importancia. Por ejemplo, tenemos donde se encuentra el Congreso de la República, 9ª Avenida entre 10ª y 9ª calles, obra del gobierno de Jorge Ubico. En la parte de atrás, en la 8ª Avenida, ahí donde ahorita está el anexo del Congreso de la República, primero se construyó, de ahí lo que estaba era el edificio de estadística. Con el terremoto, 76 sufrió daños, se restauró y entonces ya no regresó a estadística, sino que se le dio al Congreso como un anexo. También es obra de Jorge Ubico. En la 9ª calle y 10ª avenida está el Museo de Historia Natural. También esa obra de Jorge Ubico. Vemos el edificio Correos. El edificio de Correos, pues ahorita pues ya no tenemos correo como se pretendió en un momento, como fue en un momento dado. Ahorita está a cargo de la municipalidad y tienen escuelas de arte, danza, etcétera. Pero también se construyó en ese momento. Otra obra es donde surgió la Policía Nacional, 6ª Avenida y 14 calles. En este momento, pues ya no está la Policía Nacional ahí, sino que es el Ministerio de Gobernación. También una obra muy, muy importante y significativa y que todavía sigue dando servicio es donde se encuentra el registro de la propiedad de inmueble. Si se dan cuenta, si alguno ha entrado ahí y ha visto, pues, bueno, ahorita pues han hecho una serie de cubículos en la entrada, pero sin esos cubículos es una obra monumental, es una obra que denota realmente en qué momento se llevó a cabo la construcción de todos esos edificios públicos. También vemos si nos trasladamos a la zona, todos ellos en la zona 1, nos trasladamos a la zona 13 de la ciudad de Guatemala, vemos por ejemplo el área de los museos. Ahí se encuentra el Museo de Arte Moderno y lo que un día fue el Museo de Arqueología y Etnología, que en el gobierno anterior se le cambió de nombre, se destruyó el guión museográfico que existía y ahora se está dando formación nuevamente, pero fue donde nació y estuvo, y nació bajo decreto, ese Museo de Arqueología y Etnología. Sin embargo, también ahí siempre, sobre esa área, han visto ustedes que hay unas pasarelas que fueron construidas en ese periodo
y que todavía siguen dando un servicio. Que a pesar del tiempo, a pesar de no darles mantenimiento, a pesar de que pasan camiones, trailers y pasan rozando la pasarela, han sufrido daños, pero aún así se mantienen en pie. Pasarelas que han sido construidas después, lamentablemente no tienen mucha durabilidad, pasarelas que han sido construidas con asignaciones muy grandes, pero que sin embargo no dan el servicio que espera la población con estas pasarelas. Según alguien ha visto por ahí a los extremos, hay unas esferas que estaban hechas de mosaico. Lamentablemente, malos guatemaltecos las han tomado como tiro blanco, han quebrado todos esos mosaicos y pues no los han restaurado nuevamente. También en esa área está lo que un día fue la Dirección General de Caminos. Ahorita pues ya no es eso, ahorita tenemos Covial, pero nació ahí la Dirección General de Caminos y ese edificio todavía sigue siendo parte de edificio público, pero se mantiene la construcción. Construcciones que realmente fueron hechas durante este periodo de Jorge Ubico. Cierto. ¿A base de qué? De la aplicación de la ley de vialidad. Se construyeron, siguen dando un servicio, están en pie. Cierto, no fue Jorge Ubico como tal. ¿Quién fue? Guatemaltecos que al aplicársele la ley de vialidad obligaron a llevar a la construcción de estos edificios que fueron para beneficio del pueblo de Guatemala y que, como les decía, todavía siguen dando un servicio para Guatemala. Asimismo, también es durante este gobierno cuando se va a establecer la ley de probidad. ¿La ley de probidad en qué consiste? En que todo funcionario público, al asumir el cargo, de lo que tiene que hacer, rendir cuentas de los bienes con los cuales entra al desempeñar aquel cargo. Y al concluir el periodo para el cual ha sido asignado, nuevamente hacer un reporte de los bienes con los que cuenta. Lamentablemente, es una ley que se aplica al funcionario mayor, perdón, al funcionario menor y se deja de aplicar como corresponde al funcionario mayor. Y si no, miremos el ejemplo de los expresidentes y vicepresidentes. Veamos, por ejemplo, en el caso de Otto Pérez y Valdetti, en la cual realmente salieron con cantidad de bienes y que en un momento dado no presentaron la ley de probidad y como les decía, esta ley más que debería de aplicarse a los funcionarios altos funcionarios y no a los funcionarios menores. Sin embargo, la ley existe, pero no se hace cumplir como tal. Asimismo, también es en este gobierno cuando se crea la Orden del Quetzal. Orden del Quetzal a personas distinguidas, instituciones que han hecho bien por Guatemala, se les otorga esta condecoración. Algo que se había establecido, no más apoyo a los monopolios extranjeros, quedaron establecidos en la Constitución del 21, lamentablemente Jorge Ubico, que hace nuevamente darle su apoyo a los monopolios extranjeros. Indudablemente, ¿cuál es el objetivo de darle ese apoyo? Tener el apoyo del gobierno norteamericano, porque sabe que dándole esa opción, ese apoyo al gobierno norteamericano, los va a mantener en el poder, como efectivamente sabemos que el gobierno de Jorge Ubico ha sido una dictadura más de las que ha tenido Guatemala. Y esta es la dictadura de los 14 años. Como efectivamente lo puso al manifiesto al inicio de su gobierno, que iba a tener una orientación política hacia una descentralización de poder, que lo que hace, concluye su periodo para que sea electo, luego se reelige, a pesar de que ha quedado establecido la no reelección. Se reelige y en el momento que se reelige, inmediatamente centraliza en él como ejecutivo los otros dos poderes del Estado. Efectivamente, como les mencioné, una dictadura más de las que ha tenido Guatemala, la llamada dictadura de los 14 años. Sin embargo, ¿qué es lo que hace, qué es lo que en el momento que al inicio con orientación de centralización de poder, luego cuando se reelige, definitivamente va a ir creando descontento entre la población de Guatemala por la forma que tiene de gobernar? ¿Y cuál es la forma que tiene de gobernar? De que para él realmente él decía y se expresaba que él no era solamente el gobernante, el que él decidía a voluntad propia, sino que para él decía que él era el tigre y todos los guatemaltecos eran los monos. O sea que realmente él va a disponer y hacer lo que quiere, oprimir al pueblo de Guatemala. Efectivamente, se dice que fue un gobernante que infundía, él decía que era el respeto, pero no, era el miedo, el terror, la incomodidad que existía hacia la forma que tenía él de gobernar. Claro, puso las leyes
las hizo cumplir, pero ¿a costa de qué? De la explotación de la mano de obra del guatemalteco. Y, por encima de todo, darle apoyo a los monopolios extranjeros, a pesar de que se había prohibido esos beneficios para el Ejecutivo. Sin embargo, él interesaba quedar bien para este momento, transcurre su gobierno, está en la Segunda Guerra Mundial y en un momento dado le presta el apoyo y se apoya al gobierno norteamericano. No cabe duda que el gobierno norteamericano pues aprovecha esto para tener injerencia en el quehacer económico y político de Guatemala. Claro, se hacía rodear de quiénes, de otros terratenientes a quienes favoreció, pero que él decía que en realidad él no tenía amigos. O sea, que los favorecía porque le interesaba a él también tener ese grupo de personas que estaban trabajando con él. Pero al decir que tenía amigos como tal, él lo ponía de manifiesto que no. Sin embargo, todo aquel que manifestaba el descontento o que emitía una opinión en contra del gobierno, lamentablemente él creó una red de espías en Guatemala, que si alguien se expresaba mal de él como gobernante, inmediatamente llegaba a sus oídos y lo mandaba a tomar prisionero, lo encarcelaba y dependiendo lo que hubiera dicho, lo que decían que decir, era torturado. Y yo no sé si alguien ha visto alguna fotografía o sabe que el edificio de la penitenciaría también se construyó en ese gobierno y ese edificio de la penitenciaría estaba donde se encuentra ahorita el centro cívico, el Banco de Guatemala, que era donde iban a parar todos los presos políticos que él consideraba como sus enemigos. Y como los consideraba como sus enemigos, los tomaba prisioneros, los torturaba y aún se les aplicaba la ley de vialidad. Sin embargo, conjuntamente se aplicó la ley fuga. ¿En qué consistía la ley fuga? De que se les llevaba la construcción de carreteras, por ejemplo, se les marcaba el espacio donde tenían que trabajar, pero a la vez se les daba oportunidad que se alejaran 2, 3 pasos y en ese momento que se alejaban o salían del perímetro tenían que trabajar, ahí se les disparaba. ¿Cuál era la justificación? Que se querían huir y por lo mismo era que los habían asesinado. Esas formas de gobierno, esa tiranía, definitivamente cada día fue creando más descontento en el pueblo de Guatemala. Indudablemente un dictador que sabía que mientras tuviera el apoyo norteamericano, él se iba a mantener en el poder. Y a medida que avanzaba su gobierno, toma otras medidas, por ejemplo, militariza la educación. A los niños, por ejemplo, se les hacía desfilar, pero se les desfilaba con armas hechas de madera. Pero aunque fueran hechas de madera, eran armas con las que tenían que desfilar para rendirle homenaje el día de su cumpleaños. A los estudiantes ya de otro nivel, por ejemplo, a ellos se les daba armas, o sea que él militariza la educación. Cuando se ve eso en el Centro de Estudios Superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es donde en 1942 da origen a lo que va a ser la Asociación de Estudiantes del Derecho y también nace posteriormente la Asociación de Estudiantes Universitarios. Lo que en un momento dado también pretendió militarizar la educación superior es donde el estudiante de la universidad se organiza y no va a permitir que se militarice la educación superior como se había hecho con el resto de la educación. No cabe duda que entonces, ante los años que avanzaban, ante la tiranía con la que estaba gobernando, el despotismo con el que estaba gobernando, el descontento entre la población fue creciendo cada día más. Ahora bien, llevó a cabo otra acción y es que va a saldar la deuda externa que tenía Guatemala en ese momento. Claro que el cancelar la deuda externa para Guatemala en ese momento fue algo bueno, pero efectivamente no la canceló él, Jorge Ubico. ¿Quiénes la cancelaron? Los guatemaltecos. ¿Qué pasaba con todos los empleados públicos? En ese momento no se les daba dinero, sino que se les daba vales para que se abastecieran de lo principal, que era, por ejemplo, todo lo que era la alimentación. Efectivamente, era orden del gobernante. Y cierto, a raíz de eso fue que canceló la deuda externa y Guatemala prácticamente quedó a cero. En el momento que Jorge Ubico abandonó la presidencia de la República de Guatemala, Guatemala estaba a cero. Cosa contraria, por ejemplo, hemos notado que cada gobernante que entra al asumir el poder, ¿qué es lo primero que hace? Contraer préstamos.
¿Cuál es la justificación? Para educación, para vivienda, para salud, etcétera, y que al final, lamentablemente, no llega a donde se dice, y lo único que hace es prácticamente que generaciones que no piensan en venir ya vienen con una deuda que tienen que pagar. Lamentablemente, la deuda cada día va creciendo más y más, y Guatemala cada vez se endeuda más con esos préstamos que llevan a cabo los diferentes gobiernos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Licenciada, disculpe. Dime. Esos préstamos que acaba de mencionar, ¿esos a quién se los hacían? ¿Al Banco Mundial o a qué entidad se los hacían los Eh, gobiernos? sí, siempre ha existido esa institución en los Estados Unidos, que es la que otorga los préstamos, ¿verdad? Y que indudablemente hay condiciones que se ponen, pero que también hay que justificar y hay que hacer una buena planificación y presentación para que es que se quiere. Y en ese momento, y bueno, como vemos ahorita, pues todos los gobiernos, ¿qué es lo que nos hemos enterado? Que solicitan préstamos para construcción de carreteras y vemos que nuestra red vial es un caos. Para educación y no se da para donde corresponde. Lamentablemente, los gobernantes malos guatemaltecos, ¿a dónde van a parar todos sus préstamos? A los bolsillos de los altos funcionarios y no a donde realmente se pide que lleguen y que se conceden, tomando en cuenta las necesidades que tiene Guatemala. Bueno, ante la situación que se está viviendo en Guatemala, ante ese autoritarismo, esa dictadura del gobierno de Jorge Ubico, el descontento en la población cada vez se va incrementando, cada vez va creciendo más. A todo el punto que ustedes se van a dar cuenta cuando estudien que este capítulo 19 se denomina como la aldea de Ubico. O sea que Ubico, ¿qué hacía de Guatemala? Algo suyo, algo propio, en el cual él ejercía su voluntad a su sabor y antojo, y que le quedaba en la guatemalteco, pues acatar las decisiones, y esas decisiones que era, no era más que esa dictadura que llevó a cabo durante esos 14 años. El descontento fue creciendo, y a medida que iba avanzando, y efectivamente, cuando se pretende militarizar la educación superior, el estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala se organiza, y que es lo que pretende pedir la destitución del gobierno de Jorge Ubico. Efectivamente, no sale únicamente y no se organiza únicamente el estudiante de la universidad a través de las asociaciones que tiene, sino que a ellos se les suma también el Magisterio Nacional. Y efectivamente, el 24 de junio de 1944, en conjunto, estudiantado de la universidad, conjuntamente con el Magisterio Nacional, salen a las calles de la ciudad de Guatemala, y que es lo que piden, la destitución de Jorge Ubico. Ante esto, inmediatamente Jorge Ubico, pues se siente, y él dice que se siente decepcionado, defraudado, de que lo quieren quitar del poder, y efectivamente se continúan las manifestaciones el día siguiente, 25, y es donde es asesinada prácticamente María Chinchilla, que forma parte de una mártir de los acontecimientos de junio del 44. Más ahí no para, siguen las manifestaciones, se va sumando el descontento, se sigue dando en aumento aquí en la ciudad de Guatemala, y ya no solo en la ciudad de Guatemala, sino que ya se siente también que en el interior empieza a surgir ese descontento, en el cual Jorge Ubico no quiere dejar el poder, que aunque se le pide la destitución, realmente él quiere seguir gobernando. Sin embargo, cuando el gobierno norteamericano se da cuenta que uno de los grupos que mayormente se ha levantado es el estudiantado, es donde se da cuenta de que el descontento de la población hacia su gobernante cada día va en aumento, y empieza a retirarle su apoyo. Efectivamente, transcurre el resto del mes, y luego se le hace llegar una nota en la cual se le pide la destitución, y la firman lo que van a ser los 311 guatemaltecos distinguidos y notables de Guatemala, pidiéndole la renuncia. Cuando recibe esta nota dada por estos 311 guatemaltecos pidiéndole la renuncia, ¿qué es lo que hace? Jorge Ubico se siente que es abandonado, y siente
que realmente, y lo hace saber, que a través de ese documento, él se siente traicionado por los guatemaltecos. Pero en realidad no está traicionado, es la forma que ha llevado de gobernar. Y se siguen dando reuniones aquí en la ciudad capital donde muchos grupos están manifestando su descontento y todos quieren que en realidad deje la presidencia y con él termine esa dictadura. Lamentablemente, eh, Jorge Ubico se da cuenta de que se va quedando solo y en un momento dado se ve obligado al 1 de julio de ese año 1944 de presentar su renuncia a la presidencia de la República de Guatemala. O sea que él dice que en ese momento, cuando renuncia, abandona la batalla. Y que es lo que se da en el momento de presentar su renuncia, al salir del Palacio de Gobierno, lo está esperando un vehículo eh, que lo ha dado, ha pedido asilo y se lo ha dado la embajada eh, de la Gran Bretaña y lo que pretende es que lo lleven a la embajada norteamericana y si no, sacarlo de una vez al exilio y salir del territorio de Guatemala. O sea que ese 1 de julio prácticamente abandona la presidencia de la República de Guatemala y él sale al exilio. Indudablemente que a ese momento quien va a asumir la presidencia es Federico Ponce Báiz. Sin embargo, asume la presidencia Federico Ponce Báiz y ¿qué es lo que va a querer hacer? Seguir gobernando en la misma forma que lo venía haciendo durante los años anteriores, que son los 14 años de Jorge Ubico. Para ese momento la población ya no está dispuesta a permitir que se dé ese continuismo en la persona de Ponce Báiz. Más es tal el descontento hacia el dictador que en un momento siguen las manifestaciones, sigue el descontento, eh, eh, llegan, sabe dónde dónde vivía Jorge Ubico y llegan a la casa, llegan a tomar todo lo que encuentran en ella, los diferentes grupos de guatemaltecos entran a desbaratarla y el descontento entre toda la población cada día se va sintiendo más y Ponce Baides sigue insistiendo con la misma forma de gobernar. Lamentablemente se van uniendo todos los ciudadanos de Guatemala, todos el descontento se deja sentir en toda la población y efectivamente el 20 de octubre de 1944 prácticamente se lleva a cabo lo que vamos a conocer como la Revolución de Octubre de ese año 1944. Sin embargo, Jorge Ubico se va a Estados Unidos, al estado de a Nueva Orleans, en Luisiana, y ahí se va a mantener hasta en el 46, que muere estando exiliado en los Estados Unidos. Y se exilia ahí porque había sido él tan condescendiente con el gobierno norteamericano que es donde sabe que en un momento dado le va a dar el apoyo y le va a permitir que se vaya a establecer ahí como efectivamente se establece, como les decía, en el estado de Luisiana, Nueva Orleans, donde finalmente muere en el 46. Sin embargo, en 1963 sus restos son repatriados aquí a Guatemala y están aquí en Guatemala los restos de Jorge Ubico, a pesar de que murió en el extranjero. Como les decía, el movimiento de descontento se sigue dando los siguientes meses y efectivamente las manifestaciones del 20 de octubre de 1944, prácticamente la ciudad de Guatemala amanece sitiada y amanecen, se dan bombardeos que se dan desde el cuartel de la Guardia de Honor y desde Matamoros y también del cuartel de San José. Definitivamente todo el pueblo de Guatemala ha salido a las calles a manifestar su descontento. Federico Ponce Báides se mantiene en el Palacio de Gobierno y no pretende abandonar el poder. Sin embargo, ante la presión que se da, ante donde todo el pueblo de Guatemala está pidiéndole la renuncia, la ciudad de Guatemala es un caos. Aún así, toda la población colabora y vemos que, por ejemplo, salen los scouts a controlar el tráfico, sale toda la población y para este momento ya no solo es el estudiantado, no solo es el Magisterio Nacional, sino que también se suman las amas de casa, los campesinos, los obreros,
todos, y que lo que piden, finalizar lo que fue la dictadura de los 14 años, dar lugar a una revolución, y una revolución que lo que busca un cambio radical de lo que existía hacia ese momento. Sin embargo, como les mencioné, para ese momento prácticamente la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. Y en el momento que concluye la Segunda Guerra Mundial, es donde el presidente estadounidense, que en ese momento es Roosevelt, que es lo que hace, ha expresado a través de un documento la idea democrática y lo hace manifestar en lo que es la Carta del Atlántico, en la cual prácticamente consta de las libertades del ser humano, la libertad de creencia, la libertad de palabra, la libertad, libertades que son propias del ser humano y que lo que se busca es no vedar las libertades que han sido, de las cuales se ha visto afectado muchas de las poblaciones de los países. Por ejemplo, aquí en Centroamérica habían otras dictaduras. Por ejemplo, no solo estaba la de Ubico aquí en Guatemala, estaba la de Somoza en Nicaragua, una de las dictaduras una de las más grandes que ha tenido, que han habido aquí en Latinoamérica. También hay dictadura, por ejemplo, en la Dominicana, también en Honduras. O sea que hay varias dictaduras, si no digamos en el sur, también hay dictaduras. ¿Y qué es lo que se pretende? A través de la Carta del Atlántico, las libertades de que goza el ser humano y tiene que tener esas libertades. Ante esa presión que se da internacionalmente, ante la presión de que se da de todo el pueblo de Guatemala, donde no quiere continuar con esa opresión, entonces, ¿qué es lo que finalmente sale? Eh, Ponce Baides de la presidencia y en ese momento se nombra una junta revolucionaria. ¿Quiénes van a conformar esa junta revolucionaria? Ahí encontramos a Enrique Toriello. De Enrique Toriello, ¿quién es? Un civil. Pero ¿quiénes lo acompañan? Lo acompañan Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana, que son militares. O sea que esa junta de gobierno, conformada por 3 personas, uno es civil, Jorge Toriello, y quienes van a ser los 2 militares, Arana y Arbenz. Efectivamente, da lugar a la formación de la Junta Revolucionaria de Gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Convocar a una asamblea constituyente para retomar el proceso constitucional. Ya les mencioné, Ubico llega a través de elección, pero luego se reelige para perpetuarse en el poder y llevar a cabo la dictadura en los 14 años, en la cual prácticamente rompe el proceso constitucional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente retomar esa constitucionalidad para el país. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da lugar a a formar la Asamblea Nacional Constituyente para que ella, a su vez, dé lugar a lo que va a ser la Constitución de 1945. ¿Qué puntos principales están y constan en esa Constitución del 45? Primero, establecer definitivamente los 3 poderes del Estado. Estaban los 3 poderes, pero ¿qué hace una dictadura? Inmediatamente centraliza en el Ejecutivo los otros 2 poderes. Entonces, la separación total de los poderes del Estado. Asimismo, se van a hacer modificaciones al Ejército. En las modificaciones al Ejército se va a dar la creación de la Jefatura de las Fuerzas Armadas y también el Consejo de la Defensa Nacional. Algo que va a ser muy importante en esta Constitución del 45 es que se le otorga definitivamente la autonomía en beneficio de la Universidad de San Carlos. Recordemos que la autonomía se le ha otorgado en la Constitución del 21 con el gobierno de Carlos Herrera, sin embargo, no se lleva a cabo. Entonces, para este momento, ante las acciones que llevó a cabo Ubico de querer militarizar, entonces ya se le va a dar el beneficio de la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Igualmente, se le va a dar la autonomía a las municipalidades. Algo muy trascendental en esta Constitución del 45 es que se va a dar el reconocimiento de la mujer como ciudadana, cosa que no existía con anterioridad. Por lo mismo que se le reconoce a la mujer como ciudadana y también se le da el derecho de emitir el voto. Pero se hace la salvedad que únicamente va a ser para la mujer que sabe leer y escribir. Lamentablemente, un alto porcentaje de la población de Guatemala del sector femenino era analfabeto, no sabía leer y escribir, y aún así, al otorgarle la ciudadanía y otorgarle el derecho a emitir el voto, es un gran logro para la mujer quien no había tenido participación con anterioridad. Asimismo, también se va a reconocer
en esta constitución las garantías sociales de la población, garantías que no había tenido durante la dictadura de Jorge Ubico y que entonces se le van a devolver nuevamente reconocerle nuevamente las garantías a la sociedad. Asimismo, también es en esta constitución donde se va a poner fin del trabajo forzoso y de la prisión por deuda al reconocerse realmente en este momento a través de la Junta Revolucionaria. Recordemos que este trabajo forzoso, cierto, en el momento que llegan los grandes monopolios, entran y se establecen y se mantienen en Guatemala, cierto, ya les mencioné, eran fuentes de trabajo, pero realmente los salarios no iban acorde a la explotación de que era objeto la fuerza de trabajo de los guatemaltecos. Entonces ya queda legislado aquí en esta constitución del 45. También se da en este momento la posibilidad de interpelación hacia los ministros de Estado. También se va a dar en esta constitución, va a concluir la división territorial en departamentos como la conocemos actualmente. Recordemos que esa se va a iniciar inicialmente con el gobierno de Barrios. Sin embargo, no se concluye y es en este momento y queda establecido en esta constitución del 45 definitivamente la división territorial en departamentos, los que actualmente conocemos, los departamentos de la República de Guatemala. Ante estos logros que se obtienen en esta constitución, es que se ha establecido que ha sido la constitución, una constitución más moderna, muy avanzada y democrática que ha tenido Guatemala, en la cual no cabe duda que los logros obtenidos es lo que le dan precisamente esa modernidad y ese avance que había estancado, que no lograba avanzar y por lo mismo en una forma democrática. Y al estar concluida la constitución, entonces que lo que procede, convocar a un nuevo proceso electoral. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Walter. Sí, licenciada, respecto a la revolución de 1944, entiendo entonces de que para que eso se haya dado de esa manera, tuvo que estar dividida las fuerzas militares, o sea, el ejército estaba dividido. Entonces entiendo que una parte apoyaba todavía a Federico Ponce Báides y la otra parte fue la que tomó prácticamente la acción para dar esa, o mejor dicho, para promover y sostener esa revolución, ¿verdad? Puesto que si digamos que el ejército hubiera estado completamente unido, aunque el pueblo se hubiera unido en gran cantidad, de todos modos los hubieran, o sea, ellos tenían la suficiente fuerza para reprimirlos, ¿verdad? Por el tema de ser, pues, básicamente un grupo armado, ¿no? Sí, que tiene las armas, efectivamente. Eh, ya les mencioné que en el momento que llega Ubico pertenece al ejército, es un militar de carrera. Y sin embargo, las actuaciones que tenía, y él, por ejemplo, trataba muy mal a todos los soldados. Por ejemplo, tenían privilegios. ¿Quiénes tenían privilegios? Los de alto rango, que en un momento dado, pues ocupaban puestos principales aquí, aún en su gabinete de gobierno. Sin embargo, a los soldados, que era la mayoría del ejército, los mantenía en condiciones insalubres, no les daba uniformes, no tenían higiene, y todo eso que fue dando lugar realmente al descontento aún dentro del mismo ejército, que es el que en un momento dado se le va a voltear. Tenía a los altos jefes, pero que en un momento a quien necesitaban, al resto del ejército, a la tropa, a los soldados, pero ante la actuación y en la forma de desprecio, porque tenía una característica Ubico, él despreciaba, él se sentía superior a todos, él despreciaba mucho al sector intelectual de Guatemala, a los estudiantes, y por lo mismo que despreciaba y desvalorizaba a los intelectuales, es que muchos tuvieron que salir al exilio en el gobierno de Jorge Ubico por ese desprecio que manifestaba. Para él era la máxima autoridad, él hacía lo que su voluntad deseaba y no le importaba pasar sobre toda la población. Y eso fue lo que hizo que en un momento dado se diera ese divisionismo. Uno lo apoyaba, pero que a medida
que la población se fue volteando, le fueron retirando el apoyo inicialmente a Ubico y posteriormente a Ponce Baides cuando quiso actuar de la misma forma que Ubico. Con la diferencia que para este momento, por ejemplo, a todos se le habían volteado. Y aunque él tenía, estaba trincherado en el Palacio de Gobierno y viendo el descontento tan masivo, con apoyo, indudablemente, de sectores del ejército, es donde en un momento dado se ve obligado y abandona. Porque si nos damos cuenta, Arana y Arbenz eran parte del ejército, que en un momento dado le dan la espalda también, y es donde efectivamente, como tú lo dices, el divisionismo dentro del ejército y que al final se ve obligado a abandonar la presidencia de la República de Guatemala. ¿Algo más, Walter? Sí, otra pregunta, Liga. En esa misma constitución de 1945, no sé si ahí fue donde quedó establecido el aporte constitucional que recibe la USAC para su presupuesto. Sí, precisamente al otorgarle la autonomía, prácticamente se le otorga la autonomía, es un ente que es parte, es el Centro Superior de los Estudios de Guatemala, pero va a ser totalmente autónoma del gobierno y efectivamente se le asigna ese porcentaje que asignado está en el papel, pero que se cumpla año con año. Vemos que no se cumple del todo y también pues ya en el momento en el que estamos con esta corrupción que se da, lamentablemente no se utiliza como debería de ser esa asignación. Lo que muchas veces se ha hecho es que se le va dando por pocos ese porcentaje a la universidad, o sea que no se cumple lo establecido en esta constitución a raíz del otorgamiento de la autonomía a la universidad. ¿Algo más? Gracias, Alex. Por nada. Bueno, en el momento que, para este momento, ya devolviéndole las garantías a la sociedad, empiezan a formarse partidos políticos, sindicatos, porque recordemos que con la dictadura no hay derecho a manifestar, no hay derecho a huelga, no hay todas estas libertades, están vedadas. En este momento se le otorgan nuevamente, entonces empiezan a surgir partidos políticos, sindicatos, y luego vemos cooperativas y demás. Sin embargo, en ese momento había que convocar a elecciones porque lo mandaba la Constitución. Entonces se piensa que un guatemalteco que ha estado pendiente y que ha salido al exilio y que ha estado pendiente de los diferentes acontecimientos que se dan en Guatemala es el doctor Arévalo, el doctor Juan José Arévalo Bermejo. En ese momento, Juan José Arévalo Bermejo se encontraba en Argentina. En Argentina se había ido a exilar precisamente por por no estar de acuerdo en la forma de gobernar de Jorge Ubico. Ahí había adquirido mucho prestigio en las universidades de Argentina y en los diferentes círculos intelectuales de Argentina, lo cual había creado esa de conocimiento de los guatemaltecos y creado esa imagen en la cual realmente no solo era la imagen, sino el conocimiento que tenía y el que en un momento dado, al verse obligado a abandonar la República de Guatemala e irse a exilar a la Argentina, era persona que podía llevar a cabo y darle continuidad a eso que se pretendía, un cambio total a través de la revolución de octubre del 44. Efectivamente, van a surgir algunos partidos políticos, lo van a postular y se lleva a cabo, se traslada a Guatemala, lo postulan, se lleva a cabo el proceso electoral y en ese proceso electoral, ¿quiénes van a presentar su candidatura? Tenemos a José Arévalo Bermejo, Adrián Recinos, a Manuel María Herrera y a Guillermo Flores Avendaño. Sin embargo, se lleva a cabo esta elección y se va a dar todo aquel que tenía los varones que podían votar y las mujeres que se les había otorgado el derecho a voto, todos se vuelcan a las urnas electorales y se ve realmente la participación del pueblo para elegir a quién va a ocupar ese primer gobierno revolucionario. Efectivamente, logra ganar la elección el doctor Juan José Arévalo Bermejo con una diferencia muy considerable del segundo, del que le seguía, que era Adrián Recinos, y efectivamente asume la presidencia de la República de Guatemala. Ahora bien, ¿qué se daba a nivel mundial? A nivel mundial, como les mencionaba, pues ya para entonces había concluido, ya con anterioridad lo vimos en el gobierno de Ubico, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es donde van a ser la Organización de Naciones Unidas, así también la organización de la OEA, Organización
estados americanos, también siempre en función del beneficio del área de la América, también viendo que existen otras, como les mencionaba, otras dictaduras aquí en el área centroamericana y en el resto de América. Entonces, asume, gana la elección y en el momento que asume la presidencia de la República de Guatemala, el doctor Juan José Arévalo, que es el mensaje que hace transmitir al pueblo, que su gobierno va a ser un gobierno de proyección social, que va a sacar adelante a la sociedad de Guatemala, la que se había visto tan oprimida durante el gobierno, la dictadura anterior de Jorge Ubico. ¿Y qué es lo que hace? Ya siendo electo presidente, lo primero que va a llevar a cabo es llevar a cabo una reunión y con los diferentes empresarios, trabajadores, sindicatos del área suroccidental de Guatemala para dar lugar lo que va a ser el Triángulo de Escuintla. Los convoca a todos aquellos empresarios, como les decía, trabajadores organizados en sindicatos, a las autoridades también, y preguntarles cuál es la problemática que existe en esa área, la problemática económica en esa región suroccidental. O sea, que ver las demandas de la población, cuáles son la situación económica por la cual están atravesando, otorgarle sus garantías y darle incentivos para llevar a cabo la mayor producción de la tierra, porque como hemos visto, nuestra riqueza donde radica en la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer trabajar aquella tierra. En el momento que se lleva a cabo esta reunión del llamado Triángulo de Escuintla y ver las necesidades, las demandas, qué es lo que se está padeciendo en esos lugares, es donde, viendo la situación que se vive, entonces se va a organizar de tal manera y es donde va a dar lugar a la creación del Código de Trabajo. El Código de Trabajo es donde encontramos derechos, pero también encontramos obligaciones, tanto del trabajador como el patrono. Va a quedar legislado precisamente por el abuso que se había llevado con anterioridad hacia la explotación de la mano de obra del guatemalteco. Y también viendo la situación que atraviesa la población en salud, es que va a dar lugar a la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Desde el momento que él dijo que su gobierno iba a ser de proyección social, definitivamente, al momento que crea el Código de Trabajo, ¿quién es la institución que no se ve muy complacida con ello? Recordemos que ¿quién está explotando la mano de obra? La United Fruit Company, que es a través de sus monopolios extranjeros por medio del cual entra y se ve la intromisión del gobierno norteamericano en Guatemala, en toda Centroamérica, pero en Guatemala, que es lo que nos interesa. ¿Qué decía Juan José Arévalo? Que Guatemala necesitaba ser la ciudadanía de Guatemala, el guatemalteco, necesitaba ser un ciudadano sano, porque si es un ciudadano sano, puede dar su fuerza de trabajo, puede trabajar, sacar adelante a Guatemala. Y por eso es que crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero también le va a poner bastante atención a la educación, porque dice que un pueblo ignorante nunca va a salir adelante. Y Guatemala era ignorante. Lamentablemente seguimos siendo una sociedad ignorante. ¿Pero por qué? Porque le conviene a todos aquellos que van en busca del poder. Totalmente lo opuesto que pensaba Juan José Arévalo cuando llegó a la presidencia. Él decía que tenía que ser un pueblo, una sociedad con educación, con cultura, con formación. Y por lo mismo había que educarla a la población, había que formarla, educarla, instruirla. Si Guatemala quería seguir adelante, tenía que tener educación y tener salud, porque Guatemala era un pueblo enfermo y sigue siendo una sociedad enferma. Entonces, por ello es que va a dar lugar, prácticamente va a empezar a crear escuelas y va a dar lugar a la creación de las escuelas tipo federación. ¿Qué es la característica de las escuelas tipo federación? Que su forma es ya sea circular, cuadrada o rectangular y es una educación integral. Pero en el centro no solo va a haber ese patio para juego, sino que también para actividades culturales. O sea que formar al estudiante, no solo en el aspecto académico, sino también culturizar a la población de Guatemala. Por lo mismo, se van a construir escuelas tipo federación aquí en la ciudad de Guatemala
y en las principales cabeceras departamentales. También va a crear escuelas normales, tanto para varones como para mujeres, precisamente por la demanda y la necesidad que hay. Pero se da cuenta también que en el área rural hay que formar maestros y para eso da lugar a la creación de la normal de maestros rurales en Chimaltenango, la Alameda, que se mantiene ahí. eh, ¿En qué momento fue creada? Precisamente en este gobierno de Juan José Arévalo para apuntalar la educación rural en Guatemala. Lamentablemente vemos que la única que existe es la rural y vemos que en este momento cuántos maestros hay en área rural que tienen que cubrir los 6 grados de primaria, lo cual definitivamente no es una buena educación porque nunca va a ser lo que se le enseña a un niño de primer año que a uno de cuarto o de sexto grado. Lamentablemente, no, nuestras autoridades que han seguido no se han preocupado por la educación. Al contrario, mejor que sigamos siendo una sociedad ignorante, porque eso les facilita llegar al poder. Pero así como creó las escuelas tipo federación para tener mayor cobertura para los estudiantes, creó escuelas paranormales, tanto de varones como para mujeres. Esta escuela de la Alameda en Chimaltenango para formación de maestros rurales también creó, abrió bibliotecas. Había que culturizar al país, entonces ahí están las bibliotecas. Pero para ello creó la editorial del Ministerio de Educación Pública, que fue la editorial José de Pineda Ibarra. Lamentablemente, ese editorial desapareció totalmente. Ya no hay lo que se perseguía, que él perseguía era editar libros científicos para beneficio de la población y culturizar y educar al pueblo de Guatemala. En el caso del Centro de Estudios Superiores, entonces se va a dar lugar la creación de la Facultad de Humanidades aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual van a surgir, Walter, ¿qué es lo que dices? Ahí te lo voy a leer, dame chance. Pero ya lo dijo la señora Sandra Torres, la ignorancia es la riqueza de la cultura de nuestro pueblo. Imagínense el pensamiento de esa persona y quiere llegar a la presidencia. Es lo que les decía. A estos politiqueros, amigos, ¿qué les interesa? Seguir manteniendo la ignorancia. Porque a mayor ignorancia, más fácil de engañar a la población y llegar al poder. Y si nos damos cuenta, ya lo vimos, lo estuvimos discutiendo en el curso de ciencia política, vemos cuántas administraciones van, que lo que buscan es esa ignorancia, y ya les he mencionado, la educación en Guatemala es mala, malísima, muy deficiente. Pero eso le conviene y por eso es que no apuntalan, no se preocupan por realmente dar una educación integral, una buena educación hacia la población. Todo eso no les conviene, entonces siguen y prefieren que Guatemala siga estancado y que lejos de estancado vamos retrocediendo, puesto que es totalmente lo contrario a lo que decía el doctor Juan José Arévalo. Necesitaba Guatemala salir adelante, entonces, ¿qué había que hacer? Que fuera una sociedad sana. Sin embargo, ¿qué vemos? Guatemala es una sociedad enferma que está necesitada de salud y que sin embargo las autoridades no la dan. Pero mejor, ahí que se sigan muriendo los guatemaltecos. Y en cuestión de educación, mala, educación muy deficiente, totalmente lo que decía Guatemala, para salir adelante tiene que ser una sociedad realmente bien formada, bien educada, con una bien instruida. Lamentablemente son pensamientos totalmente diferentes de lo que nos han llevado a donde estamos en este momento. ¿Algo más, Walter? Solamente le gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Apuntalar la educación. Y como les decía, lamentablemente la editorial José de Pineda Ibarra desapareció, ya no hay esos editorial para editar libros científicos para Guatemala, lamentablemente no ha dado lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que se dio? Desde el momento que él dijo que su gobierno iba a ser de proyección social y anteviendo el apuntalamiento que se daba a través de lo que fue la creación del Código de Trabajo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, todo lo que hizo por la educación, entonces se empezó a decir que el gobierno de Ubico
de Arévalo era un gobierno comunista. Lamentablemente, es en este momento cuando quiere surgir el Partido Comunista, pero él no permite, no legaliza ese partido. Sin embargo, ante ello, el gobierno norteamericano, viendo que ha empezado a ir en contra de sus intereses a través del monopolio, la United Company, entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno norteamericano, a través de la embajada de los Estados Unidos aquí en Guatemala, manda llamar a Jacobo Arbenz Guzmán para pedirle que le dé golpe de Estado a Arévalo. Sin embargo, Jacobo Arbenz Guzmán era el ministro de la Defensa en el gobierno de Arévalo, a lo cual Arbenz se niega a la petición del gobierno norteamericano. Lamentablemente, esa negativa al gobierno, luego le pasan la factura a Arbenz. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Arbenz? Lejos de prestarse a lo solicitado por el gobierno norteamericano, ¿qué es lo que hace? Tratar de apuntalar el gobierno de Arévalo, que se mantenga y que concluya el periodo del gobierno. Sin embargo, Estados Unidos, en el afán de mantenerse, vemos que definitivamente no todo gobierno es bueno, algo malo tiene, y viceversa, ya se los he mencionado. Sin embargo, es en este momento cuando Arévalo sí autoriza que vengan digamos, científicos, médicos norteamericanos que vienen a experimentar con la población de Guatemala, lo cual fue negativo y que sí dejó secuelas aquí en el pueblo de Guatemala. Sin embargo, próximo ya a concluir el gobierno de Arévalo, pues hay que convocar a elecciones para darle continuidad a ese cambio, producto de la revolución del 44. Sin embargo, para ese momento se perfilan dos candidatos. Uno va a ser Jacobo Arbenz, que como les decía, era el ministro de la Defensa. Y el otro va a ser Francisco Javier Arana, que era el encargado de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, recordemos que tanto Arbenz como Arana habían participado en el gobierno revolucionario, la Junta Revolucionaria del 44. Indudablemente, cada uno tenía una postura diferente. En el caso de Arana, quien se pretendía presentarse al proceso electoral, él, ¿qué es lo que dice? Que él lo que va a hacer es frenar la influencia que existe dentro del comunismo aquí en Guatemala y no permitir que se dé ese comunismo. Sin embargo, que era la situación y, por supuesto, apoyar a la United Company. Sin embargo, en el caso de Arbenz, que era lo que quería, darle continuidad al gobierno de Arévalo y seguir con la proyección social. Sin embargo, en un momento dado, pues se vio que había mayor inclinación hacia Arbenz. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que, y lamentablemente se da un hecho muy confuso, en el cual, en el Puente La Gloria, en Amatitlán, es asesinado Francisco Javier Arana. En el momento que es asesinado Arana, inmediatamente surgen varias versiones. Una se dice que es directamente el presidente Juan José Arévalo quien lo mandaba a asesinar para dejarle el camino libre a Arbenz. Y luego otra hipótesis era de que había sido el propio Arbenz el que había ido a asesinar a Arana. Sin embargo, como les decía, fue un hecho muy confuso en el cual nunca se esclareció, pero que sí, a raíz de la muerte de Arana, prácticamente el candidato que se va a presentar a las urnas electorales va a ser Jacobo Arbenz Guzmán. Efectivamente, concluye, y ya por concluirse, lleva el proceso electoral y en esa convocatoria a elecciones, quienes se van a presentar va a ser Jacobo Arbenz Guzmán, Miguel Idígoras Fuentes, también militar, Jorge García Granados y Víctor Manuel Jordán. Son los 4 candidatos. Sin embargo, de esa elección, el que va a salir electo va a ser Jacobo Arbenz Guzmán en el año de 1951. ¿Alguna pregunta? Bueno, me imagino que no me aguantan más. Dejémoslo aquí. Continuamos el día de mañana. Y comienzo con el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Feliz noche para todos.